El despertador. Decía Víctor Hugo que los ojos no ven a Dios sino a través de las lágrimas, y es una gran verdad. En medio de la felicidad no se eleva el pensamiento ni poco ni mucho, se contenta el alma con lo que tiene ante sí, ya sea un horizonte sin límites o un pedacito de cielo al alcance de nuestros ojos. Dicen que nadie se acuerda de Santa Bárbara hasta que truena. Esto es triste, pero es verdad. Esto da muy pobre idea de lo que somos los terrenales, pero ante los hechos hay que inclinar cabeza y declararse vencido. Leyendo El Mundo Latino, me fijé en el artículo que copio a continuación. Un corresponsal italiano da cuenta de una terrible tragedia en Castellamare, en los siguientes términos. Pascual y Carolina Sarrubo, jóvenes distinguidos y de opulenta posición, se casaron ayer anoche. Cuando los felices recién casados se habían recogido en la alcoba nupcial, el piso segundo del antiguo Palacio de Tosca, se hundió el suelo de la habitación y entre los escombros cayeron los esposos al cuarto del piso debajo en que dormían una señora y 2 niños. Estos resultaron heridos gravemente y Carolina quedó muerta en los brazos de su marido ileso. ¡Qué noche de boda tan dolorosa! ¿Qué harían ayer estos desventurados? Una historia terrible debe tener un episodio tan conmovedor, por lo que me dice el espíritu. Sí que la tienen, y para útil enseñanza copia la narración que yo te daré a grandes rasgos. Carolina y Pascual eran en su existencia anterior padre e hijo. Pascual era el padre y Carolina el hijo. Pertenecían a la más alta nobleza, eran caballeros cubiertos delante del rey, y más tiempo pasaban en el palacio del monarca que en su casa señorial. Pascual era el noble más orgulloso de su época y cifraba en su único hijo, el heredero, en su amado Carlos, las más risueñas y halagadoras esperanzas, teniendo la firme convicción que lo casaría con alguna infanta emparentada con el monarca reinante de la nación. Pero todo lo orgulloso que era Pascual con sus escudos de nobleza y su árbol genealógico, sus castillos, sus privilegios y todas las grandezas de su preclara estirpe, tenía Carlos, el hijo, de sencillo, de humilde y de despreocupado, de que odiaba las fiestas palatinas y gozaba únicamente tratando con su numerosa servidumbre, en particular con una jovencita que creció a su lado, hija de un guardabosques, quien, desde niña, se encaramaba por los árboles para coger nidos y comer fruta verde. Daban largos paseos por el monte, siempre se les veía juntos, lo mismo en las mañanas de primavera que en las noches de invierno. Pascual no se había fijado en los dos adolescentes, sabiendo que su hijo necesitaba mucho aire y mucho sol para desarrollar su endeble organismo. Cumplió Carlos 20 años y su padre le llamó un día muy contento y le dijo: «Hijo mío, Dios ha escuchado mis ruegos, vas a formar parte de la familia real, una sobrina del rey se ha atinado en fijar sus ojos en ti, y en cuanto el monarca lo disponga celebrará el matrimonio con la infanta Elena». «Pero señor», dijo Carlos muy contrariado, «ya sabe usted mis gustos, yo prefiero la vida del campo, yo en los palacios me ahogo, me falta aire para respirar y a la infanta Elena no la quiero, yo para casarme quiero amar a mi esposa, a Elena nunca la amaré, es muy orgullosa, muy imperativa, yo no quiero ser el juguete de una mujer, aunque ésta ya ha nacido en las gradas de un trono». Pascual se quedó asombrado de la contestación del hijo y se hizo cargo enseguida que Carlos quería a otra mujer, pero ocultó sus sospechas, y puso espías a su hijo, los cuales le dijeron a los pocos días que Carlos amaba a la humilde y sencilla Anita, la hija del guardabosques que se había criado con él desde pequeñita. Pascual, al saber que su hijo amaba a una plebeya, se enfureció, llamó a Carlos y le dijo: «Todo lo sé, la vida de Anita depende de ti, si tú accedes a mi demanda le daré una buena dote y la casaré con un hombre de su clase, y si tú te obstinas en tu loca pasión, la haré encerrar en un convento y a ti te enviaré muy lejos de aquí hasta que recobres la razón. Prefiero verte muerto a verte casado con una mujer indigna de ti». Carlos, cuya salud era delicadísima, se sintió herido de muerte ante el mandato de su padre, pero queriendo ante todo librar a Anita del encierro en un convento, se dio por vencido y le dijo a su padre: «Dotad de Anita con generosidad y yo haré vuestra voluntad». El padre cumplió lo prometido, le dio a Anita una gran dote y Carlos, lastimado en lo más hondo de su corazón, mientras su padre le preparaba un palacio suntuoso, él se sentía desfallecer,
y como deseaba morir, pocos días antes de efectuarse su boda entregaba su alma a Dios, llamando en sus últimos momentos a su idolatrada Anita, a la compañera de su niñez, la que al morir Carlos entró en un convento donde murió antes de profesar. Pascual le hizo a su hijo un entierro lujosísimo, y entre verlo muerto o casado con Anita, la humilde hija del pueblo, prefirió la muerte de su heredero antes que deshonrar a sus blasones con un casamiento tan desigual. En Pascual estaba dormido el sentimiento, y su hijo, al verse en el espacio, puesto de acuerdo con su inolvidable Anita, se propuso volver a la tierra eligiendo a su padre de aire por el esposo de hoy, y ya que Pascual no supo llorar a su hijo, haría el ensayo de despertar su sentimiento en el momento de ser suya. Pascual no era malo, no era más que vanidoso y orgulloso, y era preciso despertar su sentimiento, para cuya finalidad no hay despertador más potente que el dolor que sentimos por nuestros afectos más queridos. Pascual, al estrechar entre sus brazos el cadáver de su esposa, sintió lo que no había sentido jamás en sus anteriores existencias. Se ha despertado violentamente su sentimiento y ha llorado con el más inmenso desconsuelo. Hombre que se alegró de la muerte de su hijo antes que verle unido a una plebeya, hoy llora con lágrimas de sangre la pérdida de la mujer amada. Ha oído el despertador de todos los tiempos, ha oído la voz del infinito que le llama al juicio, y de hoy en adelante no preferirá los pergaminos a las virtudes. En este triste episodio se ha despertado el sentimiento de un alma que dormía en medio de sus riquezas terrenas, y los niños que resultaron heridos en el trágico accidente, habían sido espías de los amores de Carlos y Anita. Para todos es un merecido, puesto que no hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla. El despertar de un alma es un gran acontecimiento, porque de un ser sensible se pueden esperar todas las buenas obras, mientras que de un espíritu envanecido con sus riquezas no se puede obtener de él más que la nieve del egoísmo y de su petulancia. Que suene, pues, el despertador de los siglos, aunque almas lloren al despertar, puesto que el hombre que no llora no ve a Dios. Hay que llorar mucho para ver el arco iris que forman nuestras lágrimas, y en ese arco iris es donde está Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Adiós. Tiene razón el espíritu, el dolor es el gran despertador de la humanidad. Los espíritus que duermen son árboles secos, para que retoñen hay que regarlos con el llanto del dolor.